Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SED el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándolos en este su programa Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta como de costumbre en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho constitucional, el de la salud. Usted marca nuestras líneas de participación que van a figurar allí en su pantalla y nosotros le vamos a dar respuesta a cada una de esas preguntas que usted nos formule, porque Tablero Jurídico se especializa en orientar pedagógicamente a sus fieles televidentes, y los que no, por supuesto, van a interrogarlo a usted para que indique cómo reclamar sus derechos en materia laboral y de la seguridad social. Un día de marchas en Colombia, por supuesto, las cosas no van bien y tiene que haber algún tipo de marchas sin ninguna situación de violencia. Lo que se busca es ejercer un derecho constitucional, ojo, un derecho constitucional que es el de la protesta. Está allí en la Constitución. Toda persona tiene derecho, las personas tienen derecho a asociarse y reclamar. Lo que no compartimos es la violencia, la vía de las armas. Si los estudiantes hoy en Colombia se unen a reclamar un mayor y mejor presupuesto para la educación, por supuesto, hay que evaluarlo. Por eso nosotros nos unimos a esas voces de protesta por la no inclusión de un mayor presupuesto para la educación. Eso desde ya tienen toda la solidaridad de Tablero Jurídico. Como educador, por supuesto, ni más faltaba que no me uniera a eso, porque viví también en carne propia lo que es estudiar sin tener recursos. Por eso, hoy cuando los jóvenes exigen que se mejore el presupuesto para la educación, los gobernantes deben escucharlo, porque esa es una de las grandes necesidades de toda sociedad. La educación, la salud, por supuesto, la alimentación y sobre todo la seguridad es lo que toda sociedad clama. La seguridad, la educación, la salud, la alimentación. Podemos definirlos como las necesidades básicas, las más elementales de una sociedad. Pero como se ha dicho siempre, es normal que al político no le interese una sociedad educada, porque una sociedad educada es una sociedad consciente que va a reclamarle y le va a mostrar que existe suficiente dinero para que se financie ese tipo de elementos como la educación, la salud, la alimentación, la seguridad, incluso la vivienda en condiciones dignas. Porque si eso se hace, por supuesto
que vamos a tener una sociedad satisfecha. De lo contrario, pasa lo que siempre ha sucedido en Colombia, que los pocos gobernantes terminan siendo multimillonarios a costa de todos los que tributamos. Pero es hora de que se le llame la atención. No es con las armas, no es a través de grupos subversivos como en otra época se hizo en Colombia, se está haciendo por la vía pacífica, por la vía de la marcha, de la protesta pacífica. Una nación como la nuestra es normal, porque no quieren o siempre mostrarle al mundo que aquí en Colombia no sucede nada, o sea que aquí no hay problemas. Problema es lo que tenemos, y esos problemas están reflejados en ese tipo de marchas como la de hoy, que los estudiantes de la educación superior están haciéndole al Estado. Es un principio universal. Desde la Revolución Francesa en el año de 1789, año de la Revolución Francesa, ahí en ese catálogo de derechos se consagró que el pueblo tiene derecho a rebelarse contra sus opresores. Es uno de los mandamientos que contiene esta Revolución Francesa, en la cual se promulgó los mandamientos del hombre y del ciudadano, o los derechos del hombre y del ciudadano, en 1789, hace más de 200 años. Pero en Colombia no han aprendido eso. Ayer esos grupos subversivos como la FARC, el ELN, el EPL y todos los demás que cogieron las armas fueron repudiados, y con justas razones, porque no se puede utilizar ese tipo de violencia para protestar. Hoy los están haciendo los estudiantes con los libros, con lo poco o nada que han aprendido. Por eso es hora de que el Estado abra bien los ojos y que no siga incrementándose el presupuesto para el ejército, para la fuerza pública, y que para la educación, que es para darle una mejor orientación a la sociedad, se reduzca, como en efecto se ha demostrado que en los últimos años el presupuesto para la educación ha decaído. Así hoy los medios de comunicación digan otra cosa, porque ellos también reciben plata de los gobiernos para que no emitan una información veraz. En Colombia hace muchísimos años no se crea una universidad pública, muchísimos años, y estamos en cerca de 200 instituciones privadas frente a cerca de 32 instituciones públicas. Luego hay que hacer un giro para que la educación sea a menor costo, que las personas tengan acceso a esa educación, porque en efecto hay de pronto una universidad pública en cada capital de departamento o en algunas ciudades principales. La pregunta es si allí cabe el grueso de personas que carecen de capacidad económica para financiarse el estudio. Por supuesto que no. Yo en mi época fui uno de los afectados, porque la plata no alcanzaba para ofrecer más cupos. Entonces, hoy en día, cuando ya se desmovilizó el grupo subversivo llamado FARC, y de qué era lo que esperaba toda la sociedad colombiana, todos esperábamos eso, ya se hizo. Entonces, que se haga un cambio y que se reduzca el presupuesto que se destina a la guerra, a las Fuerzas Armadas, porque tenemos que aplaudir y valorar el ejército, ni más faltaba. Fueron ellos quienes enarbolaron precisamente las armas para irse en contra de la corona española, allá en el siglo XVIII, recién comenzando el XIX, para poder romper con esa subyugación a que estábamos sometidos los colombianos. ¿Y por qué no? Toda América en esta parte sur, dominada por los españoles. Fue un ejército quien nos liberó, pero ojo que ese ejército tuvo mucha gente de la sociedad. Hoy no tiene razón de ser que estemos gastando o dilapidando muchos millones de dólares, billones de pesos en compra de armas, porque tenemos que equipararnos a Venezuela, porque tenemos que equipararnos en armas a Estados Unidos, a Francia, a Alemania. No, señores, la plata hay que destinarla a lo que debe destinarse. Y si no, pregúntenle al pueblo en una consulta cómo quisiera que la plata se distribuyera, la plata que nosotros le tributamos permanentemente al Estado y que muchos políticos la utilizan ¿para qué? Por supuesto, para enriquecerse, y la llevan a otras naciones,
porque hasta allí el periodista español denunció que hasta el propio fiscal de la Nación, Néstor Humberto Martínez, tiene bienes por allá en España, plata que no le tributan al Estado. Pero ahora sí, el de a pie, sí le aplican todo el peso de la ley cuando va a retirar 200.000 pesos de un cajero, porque hasta eso le cobran, todo, en absoluto. Entonces necesitamos una sociedad más justa, más equilibrada, que quienes nos gobiernan y sus áulicos no se queden con el presupuesto de la nación, que no le aborten la posibilidad a las personas de escasos recursos de poder acceder a la educación. Entonces, el llamado es ese, con mucha, digamos, solidaridad, pero sin violencia, se puedan hacerse sentir, hacerse escuchar de los gobiernos, porque para eso están estudiando, para ser profesionales conscientes de lo que está pasando en el país. Y en esa forma debemos nosotros dirigirnos siempre frente a las personas que ostentan el poder. Se está llevando a cabo en el Congreso de la República, a espaldas del pueblo, una reforma constitucional parecida al articulito aquel de los primeros 8 años de gobierno, ese mismo articulito que no significaba nada según los autores o los ponentes de la reforma constitucional. Esa reforma desequilibró lo que siempre se conoció como los pesos y contrapesos, esa reelección. Hoy, pues ya se aprobó en primer debate el proyecto de acto legislativo para que los actuales mandatarios, los alcaldes, los gobernadores, tengan 2 años más en el poder. Muchos pueblos dirán: ¿qué han hecho para merecerse el castigo de que su alcalde esté 2 años más en el poder? Lo mirarán como un castigo, no como un beneficio. Por supuesto que quienes viven de ese mandatario están orgullosos de que le prolonguen 2 años más, porque van a tener allí cómo atarse o mantenerse en el trabajo. Pero eso no es cuestión de unos pocos, es cuestión de todos. Todos debemos beneficiarnos con un mandatario, hayan o no participado en las elecciones por ese gobernante. De ahí pues que es necesario que tomemos un poco de conciencia en ese aspecto y que desde ya invitemos a que todo tipo de protesta se haga pacífica y que los gobernantes entiendan eso. Ayer mismo, aquí en esta hermosa ciudad de Cali, 5 homicidios, entre ellos el de un importante y reconocido comerciante. Pero cuando salen a consultarle al alcalde o al secretario de gobierno, dicen que no, que las cifras han bajado, que ha mejorado. No, eso no es cierto y eso no lo pueden ocultar. Por más que le tires la toalla a la cucaracha que tenés en la sala de la casa, cuando llega tu visita, esa cucaracha se va a escapar y van a mostrar que allí hay mugre, que hay suciedad. Entonces, de nada sirve que los datos estadísticos se sigan maquillando, se sigan amañando a los intereses de quienes están en el poder, del alcalde o el secretario de gobierno o el secretario de seguridad recientemente, digamos, importado desde la ciudad de Bogotá para que ejerciera esa labor aquí en Cali. Es un problema de educación, de volver a hacer lo que en algún día dicen fue esta ciudad, la sucursal del cielo, la ciudad cívica. Hay que recuperar ese epíteto y que no se quede en el pasado simplemente viviendo de unos nombres que hoy no corresponden a la realidad. Eso de que la sucursal del cielo, eso de que la capital deportiva de América o eso de la ciudad cívica, eso ya no puede ser que lo tenga Cali. Hay que recuperarlo y recuperarlo para bien de toda esta sociedad, porque estamos seguros que aquí la gran mayoría de la gente son personas de bien, son buenas personas, pero hay un poco o un puñado de ellos que son grandes delincuentes y están acabando con la imagen de esta importante ciudad. Si usted está escuchando este espacio, lo invitamos para que se una a conocer qué es lo que está pasando en Colombia y por qué los estudiantes salen a protestar, y si es cierto o no que ese índice de homicidios está disminuyendo. Ojo, estamos en Colombia, no estamos en Venezuela, y es aquí donde en Colombia un sujeto degolla a una niña de 11 y su hermano de 6 años como si nada, y el fenómeno se sigue repitiendo reiterativamente. Esto hay que cambiarlo, y no se cambia solamente con seguridad,
con aumentar el pie de fuerza, se cambia con educación. Por eso, tablero jurídico se dirige a eso. Ese es el objeto de tablero jurídico, educar, enseñarle a la gente a conocer cuáles son sus derechos frente a las instituciones, para que de esta forma no sean presa fácil, no sean vulnerados los mismos por las instituciones, especialmente aquellas del Estado. No se concibe, ya para entrar en materia de lo que es tablero jurídico, que una persona le digan cuándo tiene derecho a reclamar una prestación, sea económica o sea de tipo asistencial, y que cuando se dan esos presupuestos, después de estar afiliado, no le den las garantías que le han prometido. Por eso no es extraño que a la marcha que se escenifica en el día de hoy estén más de 300 trabajadores de Medimás, los propios trabajadores que no les han pagado la nómina. ¿Y dónde está el Estado frente a eso? ¿Cómo es posible que una EPS que todos los meses recibe el aporte de sus afiliados no esté brindando ni siquiera las garantías a su propio personal administrativo, a su propio personal de trabajo? Eso es triste. Hay que por lo menos garantizar a esas personas. Si no le garantizan a los trabajadores, a los médicos, las enfermeras, ¿sí?, y demás profesionales de la salud, menos le van a garantizar a sus afiliados. Y volvemos a preguntarnos, ¿qué hace el Estado frente a eso? El Estado debe, por supuesto, tomar medidas rigurosas, medidas ejemplares, para que eso no se repita con otra y con otra y con otra EPS, porque siempre sucede. Y qué decir, por supuesto, de los fondos de pensiones. Aquí en Colombia, gracias a la Constitución Política de Colombia y al desarrollo legislativo que tuvo en sus comienzos, se incorporaron muchas disposiciones favorables a la sociedad. Pero ha sucedido que en cierta época, en los últimos 20 años aproximadamente, los gobernantes se limitaron a borrar lo que se había hecho inicialmente. Ojo, y eso sí es peligroso, porque una cosa dice la Constitución y esa interpretación que hizo la Corte Constitucional, especialmente esas primeras cortes constitucionales del 91, 92 hacia acá, que eran unas cortes de índole humanista, ¿sí?, que buscaban siempre la protección del más débil, generaron una serie de jurisprudencias, y esa jurisprudencia es la que permite que muchas personas gocen de una mejor calidad de vida. No obstante, hay normas que se aprobaron y van en detrimento de esa mejor calidad de vida. Normas como las que aquí citamos a menudo, esa ley 789 del año 2002, que acabó con los derechos o algunos derechos laborales, acabó con el recargo nocturno después de las 6 de la tarde, y ustedes lo saben quién lo hizo, el mismo presidente que hoy está gobernando, aunque sea en cuerpo ajeno, está gobernando, es decir, fueron 8 años, 4 que van ahorita, ojalá Dios permita que no sean 16, que sean solamente ese periodo y no más. Es el mismo presidente que con el acto legislativo 01 del año 2005 acabó con el régimen de transición, diciéndole a los colombianos una mentira de que los fondos de pensiones no eran viables económicamente porque no daban las sumas, las cuentas no daban. Entonces les aumentó la edad, les aumentó el número de semanas, les aumentó el monto de los aportes, pero lo que sí disminuyó fue el monto de la pensión que le iba a entregar. Eso sí se disminuyó, porque las personas hoy, gracias a esas reformas, reciben menos. Acabó de tajo con la transición. Muchas personas que llegaron a nuestras oficinas que habían podido pensionarse hasta hoy, pero no, ese presidente que hoy una gran parte del país le rinde pleitesías como si fuese el Mesías y andan con la imagen del divino allí en su bolsillo, fue el que acabó con la transición y le impidió a ustedes, que tenían un derecho adquirido a abril de 1994, no pensionarse con las 500 semanas dentro de los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, o con las 1000 semanas. Por lo menos, así como lo dice
engañosamente el mismo acto legislativo 01 del 2005. Se respetarán los derechos adquiridos. Esos derechos adquiridos que resuena ese mismo acto legislativo 01 del 2005 fueron los que violó ese presidente de los primeros 8 años, porque con ese acto legislativo le desconoció el derecho a esas personas. Por eso duele y genera mucho malestar que hoy personas con 87 años de edad, como el señor Heriberto Angulo, que nos visitó en estos días y nos ha llamado aquí al programa, con 87 años de edad y con 1000 semanas, 984 semanas, no pudo pensionarse. Todo porque el señor acabó con el régimen de transición, que era indefinido, hasta que las personas que a 1 de abril del año 1994, si eran hombres, tuvieran 40 años, si eran mujeres, tuvieran 35 años, o si eran menores de esa edad, tuvieran 750 semanas o 771 semanas cotizadas, que equivalen más o menos a 15 años de aportes, esas personas debieron pensionarse con la transición, es decir, con lo que estaba establecido en el decreto 758 del año de 1990, que en su artículo 12 rezaba en esos términos: se puede pensionar con 500 semanas cotizadas en los últimos 20 años anteriores a su cumplimiento de la edad mínima, mujeres entre los 35 y los 55 años, hombres entre los 40 y los 60 años, o si no, podían pensionarse con 1000 semanas. Esas personas en cualquier otra nación seria tenían hoy el disfrute de la pensión por vejez, pero estamos en Colombia y algunos mandatarios creen que están por encima del pueblo. Así se creen, porque ellos fueron elegidos, por supuesto, por unas minorías, y algunos, o en algunos casos, por la ley del terror, llegan al poder y llegan simplemente a desbaratar lo que ya todo un pueblo había hecho en el año de 1991, cuando el pueblo se unió en la Asamblea Nacional Constituyente y promulgó la actual Constitución Política del 91. Esa fue una constitución como ninguna otra en el país y muy pocas en el mundo, que es producto de una concertación de toda una sociedad, donde participaron todos los estamentos, campesinos, comunidades indígenas, guerrilleros desmovilizados, empleadores, es decir, religiosos, toda una amalgama, todo un cóctel de ese estatus social que es Colombia, porque en Colombia no se puede hablar de una homogeneidad social o cultural. Aquí hay diversas tendencias culturales, porque son diversos grupos étnicos, producto precisamente de esa invasión por parte de España en el año 1492, cuando se invadió a Colombia desde el famoso 12 de octubre, a propósito, Día de la Raza, disque Día de la Raza, el día que más violencia se hizo, cuando llegó Colón el 12 de octubre de 1492 a invadir y hacer ese cruce de etnias, porque con Colón vinieron lo peor de España, puros ladrones, prostitutas, mendigos, bandidos. Eso vinieron a poblar acá América, y por eso somos productos de indios, de negros, de españoles, pero no españoles de buena calidad, de lo peor. Por eso algunos dicen que esa violencia que hoy cosechamos en Colombia es producto de esa amalgama de culturas, pero sobre todo de esa violencia con que llegaron aquí los españoles. Pues bien, por primera vez en el año de 1991, todo ese tejido social se une y conforman la Asamblea Nacional Constituyente, integran la Asamblea Nacional Constituyente y promulgan una constitución, decíamos, como nunca se había visto en Colombia y casi en ninguna parte del mundo, que el propio pueblo se reúna en unos delegatarios y expidan el catálogo que ha de regir al interior de su nación. Y así se hizo, y era realmente un verdadero tratado de paz. Eso era, y aún sigue siendo, la Constitución. Pero resulta que de ciertos años para acá llegaron unos sujetos que se creyeron dueños de la autoridad, dueños de la sabiduría,
y comenzaron a modificar la Constitución, porque lo que ellos dijeran estaba por encima de lo que había manifestado el pueblo. Eso solamente sucede en Colombia, donde un gobernante toma la Constitución y la adecúa a sus intereses y a la de sus amigos, a la de sus áulicos. Eso solamente sucede en Colombia. Por eso, cuando estos medios de comunicación, arrodillados a los gremios económicos y a quienes están en el poder, hablan de este otro país y del presidente inepto del lado del vecino, eso genera cierta hilaridad, porque es que en Colombia puede resultar peor, porque aquí hay una dictadura también disfrazada de democracia, como sucede en los países vecinos, pero no miran lo que está aquí simplemente porque ellos allí tienen su músculo financiero. Los medios de comunicación viven precisamente de lo que pauta el Estado, los gobernantes. Por eso ellos no dicen nada del gobierno interno, pero se quedan simplemente mirando con el retrovisor lo que está pasando al lado con el vecino, que por supuesto es o debe ser un inepto gobernante, pero no dicen nada de lo que aquí sucede. Por eso, esto de que hay democracia, no. La democracia significa una satisfacción, no plena, porque jamás habrá una satisfacción plena en las necesidades. Pero con esa Constitución lo que se buscó fue eso, respetar comunidades indígenas, respetar comunidades LGTBI, respetar comunidades negras, respetar el campesino, que su tierra, por supuesto, fuera productiva, pero no. Aquí al campesino lo sacaron a punta de plomo de la zona rural, lo trajeron a la ciudad a morirse de hambre y a generar un problema mayor, porque es normal que los patroncitos de hoy tengan unas fincas de grandes hectáreas de tierras que no hacen absolutamente nada, y son tierras infértiles, o sea, son tierras fértiles, pero improductivas, porque simplemente la tiene el patroncito para ir allá al fin de semana, cada 15 o cada mes, a veranear. El resto de tiempo, esa tierra infértil que debió estar en manos del campesino produciendo, está allí, sin que puedan sacarle el provecho. Ya en Colombia, a mitad del siglo XIX hubo un fenómeno parecido. Todos deben recordar a Tomás Cipriano Mosquera. Tomás Cipriano de Mosquera, presidente de Colombia por allá en el año de 1850, más o menos. Ese presidente fue el que emitió el decreto de desamortización de bienes de manos muertas, porque la iglesia, que en esa época era la gran terrateniente, porque quedaba con densidades extensísimas de tierra, era latifundista la iglesia, porque muchas personas tenían la creencia que al morirse iban a resolver sus pecados entre más bienes le dejaran a la iglesia. Y como el principal medio de producción de esa época era un país completamente rural, estaba representado en la tierra la riqueza, entonces todo aquel terrateniente antes de morirse pues donaba sus tierras a la iglesia, y la iglesia se volvió una gran terrateniente, mucha tierra, pero esa tierra era improductiva, muy fértil, pero improductiva, porque la tierra no era propiamente una empresaria, una comerciante, una productora de bienes, era simplemente una ostentadora de riqueza. Por esa razón, en su momento, Tomás Cipriano de Mosquera se enfrentó a la iglesia a mitad del siglo XIX y le dijo con el decreto de desamortización de bienes de manos muertas que todos los bienes que tuvieran en cabeza de la iglesia y que no fueran productivos se iban a, por supuesto, a expropiar y entregársela al campesino. Hubo un candidato a la presidencia que hace poco propuso eso y todo el mundo le cayó encima, porque la gente en este país es ignorante y se deja guiar porque tiene más ventaja, el más ventajoso, el que más fácil logra trampear. Pero la iglesia o el gobernante liberal de ese entonces hizo eso, le retiró las tierras improductivas a la iglesia y se las asignó a los campesinos. Por supuesto, había que comprarle la tierra hoy a la gente que la tiene improductiva. Eso es posible, eso es posible. Necesitamos que el campesino vuelva a cultivar la tierra, que no sea solamente la coca el principal producto de exportación y de delincuencia y violencia que sucede en Colombia, que sean productos de pan comer, lo que hace parte de la canasta familiar, y que se adelanten campañas de seguridad para que a ese campesino lleguen todo lo más elemental:
llegue la salud, llegue la educación, pero sobre todo llegue la seguridad para que pueda cultivar la tierra. Pero ¿cómo se explica que el campesino lo saquen de la zona rural a punta de plomo, de los grupos al margen de la ley, y al final muchas de esas tierras que pertenecieron a esos campesinos resulten hasta magistrados de las altas cortes, como el señor Pretel, que era propietarios de unas tierras que fueron, digamos, despojadas a violencia, a punta de fuego de sus verdaderos dueños? O aquí un presidente y sus amigos, que son los grandes terratenientes del país. Pero eso es hasta un delito decirlo por estos medios, porque la gente ni siquiera lo cree, no lo percibe. Aquí estamos hablando de lo que está pasando realmente en Colombia. Por eso, nuestro tema en el día de hoy, que son las marchas, que son las protestas estudiantiles frente a un estado de cosas que no son conformes. Colombia tiene que despertar de ese letargo y tiene que despertar con inteligencia, no con violencia, y decirle a todas aquellas personas que hacen la ley, que la ley en materia de seguridad social debe ser progresiva, no regresiva, y eso es lo que nos tiene acá, hablando acerca de ese acto legislativo 0 del 2005, hablando de la ley 797 del año 2003, hablando de la ley 860 del 2003, entre otras disposiciones, que lo que se hizo con ella fue endurecer las posibilidades, endurecer los requisitos para que la gente pudiera acceder al sistema de seguridad social, tanto en el aspecto pensional como en el aspecto de la salud. Entonces, nosotros pedimos eso. Si usted, señor televidente, es de los que está allí afectados porque un fondo de pensiones no le reconoció la pensión de sobrevivencia o la pensión de invalidez, porque usted no tenía las presuntas semanas cotizadas, como lo indica el artículo 39 o el 46 de la ley 100, usted simplemente nos llama, porque nosotros podemos tramitarle el derecho a esa pensión con transición, si es pensión de vejez, o condición más beneficiosa o situación más favorable al afiliado o trabajador si se trata de una pensión de invalidez o de una pensión de sobrevivencia. Por eso decimos, si una persona tiene 50 semanas, 150, 300 semanas en toda la vida laboral, nosotros podemos ayudarle a conseguir la pensión. Pero ¿qué sucede? El mismo régimen de prima media con prestación definida, que administra Colpensiones, ayer Seguro Social, se encarga de negarle la prestación a los afiliados o sus beneficiarios, alegando que no reúnen los presupuestos para una pensión de invalidez o una pensión de vejez, porque no tienen 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración, como les dije el artículo 39. Pero nosotros sabemos que así no tenga 50 semanas, es posible que le reconozcan la pensión, bien por invalidez o de sobreviviente, siempre y cuando tenga 300 durante toda la vida laboral, es decir, cotizar en cualquier tiempo. Vamos con televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, mi señora? Bien, gracias a Dios. Le hago una pequeña pregunta. Sí, ¿Cómo señorita. hago? Yo hablé la otra vez con usted. ¿Cómo hago para llevarle los papeles para que usted me haga el favor de lo que usted me dijo que fuera para lo del trabajo de mi hijo, que a él lo habían echado, que estaba enfermo y en este momento todavía lo sigo teniendo hospitalizado? Entonces, a ver, para que usted me hiciera el favor, a ver cómo hacía. ¿Su hijo lo despidieron estando incapacitado? Sí, o sea, él viene desde diciembre. Correcto. Vienen de diciembre, así sale y entra y sale, pues así se la pasa así en el hospital. Entonces, el 31 de julio, a él se le terminó el contrato. Correcto. Él era prestador de servicio. Correcto. Entonces, ellos dijeron que no, que ya no le hacía más el contrato. Y ya como le terminó el contrato, volvió y entró otra vez al hospital. Correcto. ¿Y su hijo sigue incapacitado en este momento? Sí, en este momento lo tengo hospitalizado. Correcto. ¿Ya le definieron la patología? ¿Cómo? ¿Ya le definieron qué tipo de patología tiene? Sí, señor. Perfecto. Entonces, lo importante es que usted, mi señora, tome nota de los teléfonos que van a aparecer en pantalla. Es el
884-3499, 884-3990. Ahí están en pantalla nuestros teléfonos, nuestras líneas de participación eran las que estaban antes. A esos teléfonos usted puede llamar, agendar cita previamente con nosotros. Usted me dijo, pues, es que lo que pasa es que como se me dañó la parabólica, no tengo acceso al televisor. 884-3990. 884-3990. Ajá. 884-3990 es uno, 884-3499 es el otro, y hay un celular que es el 311-388-5557. La dirección de allá es Carrera Tercera Norte. No, Carrera Tercera, número 1240, oficina 402. Estamos en todo el centro de Cali, en el corazón de Cali, al lado del Teatro Jorge Isaac, detrás de la ermita. ¿Al lado del Teatro Jorge Isaac? Sí, señora, detrás de la iglesia de la ermita. Ahí estamos, en el Parque de los Poetas, ahí en todo el frente. Teatro Jorge Isaac. ¿Cuál es su nombre, mi señora? Ana. Doña Ana. Perfecto, doña Ana. Entonces la invitamos, doña Ana Patricia, para que se acerque a nuestras oficinas, previa asignación de cita en los teléfonos que le estamos resaltando, porque allí le vamos a revisar toda la documentación que tenga respecto a su hijo, si tiene contrato de trabajo, si tiene las incapacidades. Es que necesito como lo más así pronto posible, porque por lo menos, es más, hoy me le iban a colocar un implante, o sea, un catete. Sí. Me le van a poner un catete, entonces no sé en qué momento, después de que le coloquen ese catete, le den salida. Entonces yo quiero es como para aprovechar a que él está hospitalizado. Correcto, mi señora, puede llamar en estos momentos a las líneas que figuran en pantalla, allí le asignan la cita. Lleva la documentación que tenga en su poder para hacer el estudio de la misma, porque si su hijo estaba delicado de salud, no podían terminarle el contrato, así sea prestador de servicio. ¿Está claro, doña Ana Patricia? Sí, señor. Bueno, entonces la esperamos allá en nuestra oficina con la documentación que tenga en su poder para poder orientarle como usted se lo merece. Ah, bueno, señor, de todas maneras le agradezco mucho. A usted por comunicarse con nosotros. Bueno, amén, mi señora, que tenga una feliz tarde. Gracias, lo mismo. Continuamos entonces aquí en este su espacio Tablero Jurídico. Hoy hemos dedicado más el espacio a hablar acerca de la realidad nacional, pero por supuesto sin dejar de lado nuestros temas centrales que son los del derecho laboral y la seguridad social. Por eso a doña Ana Patricia, que nos acaba de llamar, gracias por comunicarse con nosotros y permitirnos recordarle a usted, doña Patricia, lo mismo que a los demás televidentes que a esta hora observan Tablero Jurídico. ¿Qué sucede cuando a una persona la despiden estando incapacitado o su contrato es terminado a pesar de la situación en que se encuentra? Buenas tardes, televidente en línea. Buenas tardes. Mire, mi cuesta de llamada es por... Yo era militar y yo salí en el 2008 y ya, o sea, necesito saber por qué a nosotros los militares no nos pagan subsidio subsidio de familiar. ¿Usted estaba con el ejército? Sí, como soldado profesional. Como soldado profesional. ¿Cuánto tiempo estuvo? Tuve 8 años. Estuvo 8 años como soldado profesional, perfecto. Y usted salió en el año 2008, hace 10 años, prestó servicio militar, y usted quiere saber por qué no le pagaron subsidio familiar. Sí, eso, yo salí por invalidez, o sea, en estos momentos estoy pensionado, pero por invalidez, pero pues, o sea, eso es como lo mínimo que nos paguen, no pagan ni subsidio familiar, nada de eso. Correcto, correcto. Bueno, recuerde que a los pensionados no se les paga subsidio familiar, de todas maneras, ¿no? Ni en el público ni en el privado. Pero vamos a informarle a usted por qué durante su vigencia a lo mejor no recibió subsidio familiar. ¿Cuál es su nombre? Eiber. Don Eiber. Bueno, don Eiber, puede colgar la línea y prestar atenta nota a la respuesta que le vamos a dar aquí en Tablero Jurídico. Rápidamente, porque ya nos dicen por el interno que el tiempo se nos está acabando.
Recordemos, sí señor, recordemos que en Colombia existen dos regímenes: el régimen de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual. Esto para efectos pensionales, pero también existen otras entidades que reconocen, por supuesto, prestaciones adicionales como son la parte asistencial y la parte de subsidios o la parte económica. Lo que es el subsidio familiar, el subsidio de vivienda, está contenido en la parte del trabajador del sector privado. Usted hizo parte del ejército, luego en el ejército se maneja un régimen exceptuado. Los únicos regímenes exceptuados que existen actualmente en Colombia son el del presidente de la República y el de las fuerzas militares al cual pertenece usted. Allí tiene unas prerrogativas, por supuesto, más favorables para obtener la pensión. ¿Por qué más favorable? Porque ustedes están en un mayor riesgo, dada la situación social de Colombia, donde siempre ha habido un conflicto interno y los militares están más expuestos a ese tipo de contingencia. Por eso la norma que crea el subsidio familiar hace mención únicamente a los empleados, por supuesto, de ese sector, del sector privado. No hacen mención a los soldados y demás militares. En este momentico no tenemos presente la disposición, pero sí nos comprometemos con usted a citársela el próximo programa, porque allí no se cobija a la fuerza militar, pero se cobija a las personas que hacen parte del servicio laboral de las entidades privadas. Esa es la razón por la cual a usted no le pagan subsidio familiar o subsidio de vivienda. No obstante, tengo entendido que dentro de ese régimen de las fuerzas militares existen también otros beneficios que no los tienen los que hacen parte del sector privado. Unas por otras, como dice el refrán, el subsidio familiar o el subsidio de vivienda no se le paga al pensionado, es al trabajador activo a través de la caja de compensación. La caja de compensación sí admite que se afilie el pensionado, pero para la recreación y demás elementos que pueda tener, digamos, a su haber. Pero recordemos que estos son factores que paga el empleador a la caja de compensación. Luego, como usted ya no tiene empleador, usted es su propio empleador, usted no está en esa obligación de afiliarse a una caja, y la caja no le ofrece esas prerrogativas de subsidio económico, pero sí le ofrece otros subsidios u otras prestaciones como las que acabamos de anotar. Por eso, don Eiber, desde ya nos comprometemos con usted a mirar para el día de mañana qué tipo de prerrogativas, aparte de la pensión, tienen las personas que, como en su caso, resultan vulnerados o pensionados por parte de la institución, y por qué no se incluyó el subsidio familiar para este tipo de trabajadores o este tipo de pensionados. Bueno, pues ya el tiempo se nos ha acabado, pero Tablero Jurídico no termina hoy. Tablero Jurídico continúa emitiéndose de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por aquí, por su canal C, por el canal 112 de Encali TV, por el canal 12 de Global Televisión o por la dirección electrónica www.canalccali.com. Bienvenidos todos ustedes pues para el día de mañana, o invitados para el día de mañana, para que estén allí y reciban toda la orientación jurídica. A todos ustedes les deseamos una muy feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.